En esta lista de historias inspiradoras no podía faltar, y me atrevo a decir, un amigo, un compañero, una persona que la hacemos amiga porque la necesitamos, así como necesitamos doctor, así necesitamos a Porfirio Ramírez con nosotros, y hoy está y me da la posibilidad. La verdad es que insistí mucho, y el que persevera alcanza hasta poder llegar a esta historia de un hombre que ha luchado por la justicia, de un hombre que ha llevado el nombre de México muy en alto, un hombre que hoy tiene una oficina que empezó aquí, y aquí sigues, querido amigo, aquí sigues en esta oficina, precisamente en esta zona dorada de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues está con nosotros el Midas. ¿Cómo estás, Porfirio? Muchas gracias. Hola, Sofía. Muy bien, gracias. Por permitirme estar aquí en tu oficina, que bueno, pues se sabe que es generadora de justicia. Es un lugar en donde nos sentimos seguros, no los poblanos, los mexicanos, porque ya tienes oficina en México también, en Estados Unidos, en Puebla, ¿no? Tienes una fundación. Digo, hablar de ti es hablar de una lista infinita de cargos, pero lo más importante es el gran ser humano que eres, querido amigo. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. No, muchas gracias a ti, Sofía. Gracias por venir. Ahorita que decías algo muy bonito, me llegó al recuerdo, ¿no? Que te sientes segura o que es una oficina generadora de justicia. Yo te puedo decir que sí, con mucho orgullo. Alguna ocasión en esta mi oficina que estaba recibiendo algún cliente y amigo, porque todos mis clientes trato de hacerlos mis amigos, salía y se topó con otro cliente que coincidieron en que se conocían y efectivamente decía, ¿no? Salgo de acá y salgo tranquilo. Así es. Y eso es también una parte de lo que tú ofertas como abogado, darle tranquilidad a tu cliente, darle tranquilidad a tus amigos, siempre hablándoles con la verdad, siempre dándole la real dimensión al problema. Así es. Y entonces eres un dador de tranquilidad. Y eso es muy bonito y te agradezco esas palabras, esa introducción, porque sí, efectivamente, creo que sí, la oficina, en estos casi 23 años que tenemos ya de abogados postulante, tu servidor, ha sido un dador de tranquilidad, de certeza jurídica, de transparencia, de honestidad y bueno, de eficacia también, ¿no? En el mundo de la abogacía. Oye, ¿cuál es el primer caso que llega a tus manos? Sí, ya lo he platicado en alguna ocasión que tuve también el honor que tú me hicieras una entrevista. Siempre he referido, primero, antes que nada, yo empecé la oficina en la Colonia La Paz, Sofía. Es muy importante, en la Colonia La Paz. Y de ahí te trasladas a esta oficina. Sí, yo en el 2003 inauguro mi oficina en la Colonia La Paz, una oficina pequeña, como cualquier persona cuando empieza un proyecto con muchas ilusiones. Empieza una oficina, insisto, modesta, pequeña. Una señora de nombre Lourdes, que creo que ya falleció en paz descanse, es la que me da la oportunidad de rentarme, porque desgraciadamente nuestra profesión de abogado está un poquito cuestionada o bastante cuestionada. Y cuando yo empezaba a hacer llamadas para buscar una oficina, pues muchas puertas se cerraron porque pues, al ser de abogados no te querían rentar. Y joven también, ¿no? Y joven, y que nada me respaldaba, quién era mi aval. El punto es que sí empiezo en el 2003. En el 2003, pero yo hablo de 20 y tantos años de carrera porque yo empecé a litigar muy joven, empecé a postular, es decir, yo estudiaba y ya llevaba yo asuntos jurídicos. ¿Dónde estudiabas? En la Escuela Libre de Derecho. En la Libre de Derecho. Sí, siempre son cosas de las que sí, a lo mejor de manera de introducción, pues siempre presumo porque eso no se compra, eso se gana estudiando. Soy egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuento con 4 maestrías, una de ellas titulada con mención honorífica y otra terminada con excelencia académica. Tengo 2 doctorados, importante mencionar porque también son grados que te cuestan mucho trabajo concluirlos y son de investigación. Un doctorado lo concluí con excelencia académica y otro me titulé con mención honorífica. Tengo una especialidad en Derechos Humanos Internacionales que estudié en la Ciudad de México y también tengo un postdoctorado que se concluyó también con excelencia académica. Esos son grados académicos, o sea, hablando estrictamente de la academia, de lo que yo he estudiado, de lo que me he preparado. Tengo ya casi 2 años que ya dejé de hacerlo, porque ahora varias universidades me invitan a que yo comparta pues lo que la vida profesional me ha dado. Tu experiencia. ¿No? Exactamente. Y pues contestando a tu pregunta, alguna vez te lo referí, iba yo en 4º año de la carrera y por hacer del destino, para hacerlo muy sintetizado, me toca defender a un taxista, amigo de mi papá, y el señor estaba a punto de perder su casa. Yo con ese ímpetu de justicia que creo que hasta ahorita
me sigue llenando y me sigue motivando, y le pido a Dios nunca me deje de formar ese ímpetu de justicia y que no se desvíe tu carrera a un ímpetu de poder o un ímpetu de dinero o un ímpetu de otras cosas, ¿no? Que si tú tienes en esencia ese ímpetu de justicia, lo demás llega por añadidura. Y hasta ahorita le pido siempre a Dios todos los días que no me deje de ser un hombre humano y que siga con esa línea de trabajo que estoy te he llevado. En ese ímpetu de justicia, joven, tomo el asunto, y a lo mejor hasta de forma irresponsable, porque estaba yo joven, no estaba yo ni titulado, estudiando, pero bueno, al final del camino logro resolverlo a través de un juicio de amparo, que tiene una historia, que la he comentado muchas veces, inclusive en algunas notas biográficas, y ahí es cuando yo le regreso ese patrimonio a ese señor taxista, que inclusive tiene algunos meses que me enteré que acaba de fallecer, porque su familia me buscó por WhatsApp, por Face, para informarme. Ah, sí. Y es mi primer asunto que gano, Sofi. Le regreso su patrimonio, una casa que venía de un crédito Infonavit, pide un préstamo y al final no se entera y ya había una adjudicación, inclusive ya escrituras, y gracias a Dios logro ganar o que se me otorgara ese amparo y le regreso su casa. Es decir, como dicen coloquialmente, empiezo con el pie derecho. En cuarto año de la carrera, a mis creo que 20 años, 19, 20 años, y es como, es mi primer asunto que gano, Sofía. Y lo demás, Sofía, pues, dicen por ahí, lo demás. Es historia. Es historia. Es historia y por eso la queremos conocer. Bueno. Por eso la queremos conocer, Porfirio. A mí me gustaría que le compartieras a la gente en qué momento, ya escuchamos el primer caso que toma en cuarto, estudiando, en cuarto año, como estudiante. Inclusive alguna vez te lo mostré, ¿no? Lo tengo ahí en un pedestal acá en la oficina. Y de ahí, ¿en qué momento detona la carrera de Porfirio? Muy importante, ¿no? Esa pregunta. Porque lo vemos, no lo vemos, hoy te vemos como asesor de la mayoría de los medios de comunicación más importantes de la ciudad, claro, ¿no? De Tribuna Comunicación, de Imagen Televisión con Juan Carlos Valerio. Entonces, casos muy importantes también, ¿no? Que han llegado a tus manos. Por algo llegan y por algo estas marcas que le estoy mencionando tienen a Porfirio de su lado. ¿En qué momento detona tu carrera? Interesante pregunta, creo que pocos me la han realizado, creo que es la primera. ¿En qué momento? Cuando yo empiezo, desde luego, pues sin nada, y lo digo ahora con mucho orgullo, pues empiezo haciendo una publicidad un poquito, pues orgánica y hasta un poquito muy coloquial, ¿no? Empiezo a tratar hasta de panfletear un poco, y te lo digo con mucho orgullo, porque así empecé. Había un anuncio clasificado en el Sol de Puebla, no sé si todavía exista. Entonces, claro, ahí ponía yo, si tienes problemas legales, háblame, ¿no? Y recuerdo que así me llegó un primer asunto, me acuerdo muy bien, ya como oficina, ya montado mi oficina, no tenía yo trabajo, me ponía yo a estudiar, pero sí, Dios ha sido muy bendito conmigo y la vida. Y empiezo a llevar ese asunto, me llegan otros asuntos mercantiles de otra persona. Y pues obviamente son los primeros asuntos donde te comes la vida, como debe de comérsela todo el abogado siempre, ¿no? Pero pues estás joven. También te quiero comentar que pues en su momento no sacaba yo ni para la renta, ¿no? Ni para la luz. Eso es importante, para el teléfono. Pero siempre Dios ha sido muy bendito conmigo, insisto. Yo conocí a una señora, también no sé si todavía, y si me ve, Guadalupe, la señora Guadalupe, ella prestaba, fíjate que a rédito. O sea, préstamos. Pero, antes así le hacíamos, a ver quién nos prestaban. Ajá, entonces a lo mejor me decía, yo no tenía para la renta y a lo mejor para la luz, le decía, señora Lupita, le decía, no habrá forma en que me presten, no sé, 3,000 pesos. Y sí, Porfirio, pero ya sabes que al mes son 3,000 y tantos, ¿no? Y era como siempre pude tener a lo mejor también esa opción. Desde luego, mi padre, mi madre, pues me apoyaban porque llegaba a casa, tenía yo comida, tenía donde dormir. En ese entonces mi novia, ahora esposa Gaby, ella trabajaba en una oficina de gobierno y tenía un sueldo pues fijo, lo que yo no tenía. Y entonces me ayudaba, pues a lo mejor cuando salíamos a dar la vuelta, ella pagaba el cine, me pagaba los tacos, nunca se me olvide, siempre lo recuerdo. Y eso me ayudó a tener un equilibrio, y desde luego los valores que tengo desde casa, que yo siempre he querido compartir con toda la gente que me ve, con mi hijo principalmente, a nunca hacer algo indebido. Es decir, a nunca engañar a un cliente para sacar un recurso que no te ganes. Y mi padre también me dio un consejo, dice, tú trabaja bien, cobra lo justo, y lo más va a venir solo por añadidura. Y es lo que he hecho en toda esta trayectoria. ¿Tu padre también es abogado? No, mi papá es comerciante, mi madre ama de casa. Inclusive yo quise ser abogado, te lo comento rápido, porque mi padre, con motivo del mismo comercio, tuvo rachas económicas muy malas y tuvo que caer con abogados. Valga la expresión caer porque cayó con malos abogados.
las circunstancias económicas del 94, una crisis que fue muy que sonada todos en este país. como olvidarla. Exactamente, no sé, a lo mejor una posible, pues mala administración y demás. Él llega a tener problemas jurídicos y yo me doy cuenta, yo en secundaria, más o menos, por ahí, desde secundaria yo quería ser abogado. ¿Por qué, Sofía? Porque me di cuenta de lo que no debe ser un abogado. Mira. Ahí me di cuenta. Entonces lo que hice yo nomás fue hacer lo que tienes que hacer. Claro. Hablarle porque a tu cliente. Tú veías, me imagino. Pues vi las injusticias en carne propia, ¿no? Vi como el abogado, el que no sabía, el que se vendía, el que era flojo, el que era, por una palabra, hasta... Entonces todo eso es lo que no debe tener un abogado. Así es. El que engañó a mi papá, el que se vendió, el que lo timó, el que no trabajaba. Entonces ahí me doy cuenta de lo que no debe ser un abogado. Y yo desde secundaria, Sofía, quería ser abogado. Era mi ilusión. Llegué a la prepa y muy bien recuerdo, si algún compañero de la prepa ve esta entrevista, llevaba yo mi constitución. Tenía una constitución que mi papá tenía por ahí. Y a estudiarla. Pues la leía yo y lo que le entendía. Digo, o sea, lo que entendía porque tenía 20 términos técnicos, pero sí, claro. Me empezaba yo a ojearla. Y después mi ilusión era estudiar en la Escuela Libre de Derecho, que también Dios me dio la fortuna, gracias también a mi padre, que yo trabajaba y estudiaba. Yo trabajaba con él, el comerciante, iba a vender ropa, entonces vendía ropa con mi papá y estudiaba. Y fue como saqué mi carrera. Y tu pregunta, retomándola, ¿en qué momento doy a lo mejor ese salto cuántico? Porque así lo veo. Claro, porque pediste prestado. Miren, sí. Estas historias, a mí me gusta compartirlas de viva voz, porque hoy vemos a Porfirio en su despacho, y muchos quisieran tener un despacho como este, pero hay un proceso, hay un trabajo que te respalda, Porfirio, ¿no? Tuviste que pedir prestado, tuviste que pedir que te rentaran una oficina, ¿no? Y para que eso funcionara, tuviste que tener también paciencia. Ahorita que tú lo mencionas, ayer creo que estaba recordando, por muchas cosas que vivo y que me hacen un hombre muy feliz, muy pleno, vivo y que le puedo compartir a mi hijo, y que lo que su padre, como le digo, siembra en la vida lo cosecha, y lo cosecha ya a mi hijo, desde muchos detalles que la gente tiene para conmigo, cuánta gente ha pasado por esta firma y a cuánta gente hemos ayudado, cuánta gente ha ayudado a la fundación, cosas que desde luego primero me la guardo en mi corazón y después las comparto públicamente. Es algo que me llevo acá, pero se cosecha. Y sí me puse a pensar, pues es un trabajo de 20 tantos años, ¿no? Nada se me ha regalado, todo me ha costado. Claro. Tengo las manos limpias, he sido un hombre, hasta ahorita, así lo digo, íntegro, lo sabe mi familia, lo sabe mi corazón, lo sabe Dios. Un hombre de lealtades, un hombre que he tenido a lo mejor tentaciones profesionales y nunca he caído porque tengo convicciones. En ese inter, cuando tú quieres hacer las cosas bien y empiezo a generar, y empiezo a tocar puertas y empiezo a sacar los anuncios en el clasificado y empiezo a pamfletear, pues sí, llega un momento donde ese ánimo de salir adelante, que es muy cierto que lo que tú en la vida pides y proyectas, se te regresa. O como le digo a mi hijo, al que obra bien, bien le va en la de vida. Cuando a mi hijo le compro un regalo, le digo, mijito, eres un buen niño, eres un niño obediente, eres un niño educado, estudioso, tienes derecho a lo mejor, porque así debe ser. Claro. Así debe ser la vida y así estoy convencido que es. Pues, dicen que se educa con el ejemplo. Sí, dicen que la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Así es. Llega un momento, Sofía, sí es importante referirlo, donde te lo platico rápido por los tiempos. ¿Cómo es la vida? Estaba yo en Sam's formado, comprando un sillón para mi despacho. Un sillón pues en Sam's de talachas, diría, no de uso rudo. E iba yo con un compañero que también estudió en la Escuela Libre de Derecho conmigo, y él era laboralista. Y estábamos formados, y en eso junto había otras. ¿Ves que se hacen unas filas muy largas? Sí. Estábamos nosotros con esos carros, yo llevaba un sillón o dos, me acompañó. Y en ese momento, una señora, una clienta, y bueno, voy a hablar de la clienta para no decir más nombres, le dice, licenciado, ¿no trae usted una tarjeta? Porque resulta que el papá de mi amigo le había ganado un asunto laboral. Entonces ve que la señora buscaba un abogado y no lo tenía presente. Mi amigo no llevaba tarjetas. Mira cómo es la vida. Entonces yo siempre iba con mis tarjetas. Y dice, por fin, no tienes una tarjeta y cualquier cosa. Y es como, él le da mi tarjeta. Y una ocasión venía yo de casa, yo vivía con mis papás acá en Villa Carmel, acá por la zona de San Manuel, y mi despacho estaba en La Paz, y te lo digo como si fuera ayer. Iba manejando mi carro, ya tenía ya un progreso también, porque me acuerdo que ya tenía hasta un Mercedes rojo convertible. Entonces eso lo tuve como a los 2 años del despacho. O sea, ya generaba, ya empecé, fue muy rápido mi crecimiento, gracias. Qué bueno. Muy rápido. O sea, un par de años. Sí, Estamos hablando de un par de años más, de que llegas a tu oficina de La Paz.
No, llego a la oficina de La Paz y en un par de años, yo siempre he sido un hombre de que cuando algo lo quiero, lo persigo y hasta que no lo tengo. No me canso. Decretado. Entonces había un Mercedes convertible usado, pero un Mercedes convertible rojo que vendían en una agencia de carros usados frente al Audi, que esa agencia estaba en Circuito Interior, antes de llegar al Boulevard Atlisco. Todavía hasta ahorita es una farmacia ahí. Entonces yo pasaba todos los días y lo veía. Eso te iba a decir, me imagino que pasabas y decías, va a ser mío. No, mi esposa ahora, Gaby, era mi novia, dice que me paraba yo luego hasta media hora a ver el carro. A ver. Y lo veía. El tema es que se me hace mi carro, ¿no? En pagos, saca un crédito. Y yo iba rumbo al despacho una tarde, creo que un viernes, si no mal recuerdo. Y te digo porque tenía muy preciso. Y me suena el Nextel, era Nextel de ese entonces. Y me entra una alerta. ¿Sabes? Entonces no lo reconozco y siempre decías, en lugar de bueno, decías adelante, buenas tardes, claro. Adelante. Y ya me habla y me dice la señora, la clienta del SAMS, la que le di, buenas tardes, licenciado Ramírez Mendoza. Y le digo, sí, a sus órdenes, soy la señora tal. Le digo, dígame, ¿usted ve juicios civiles y mercantiles? Sí, veo. Me dice, es que me urge verlo. Y yo digo, ¿quién es usted? Y ya digo un nombre. Y le digo, yo en ese momento dije, no me acordaba de la tarjeta. Me recomendó mi amigo. Porque me dice, habla de parte del CEO X, mi amigo. No, ya hago memoria y es que yo le di la tarjeta. En ese momento le marco a mi amigo por el Nextel. Digo, amigo, yo digo, oye Javi, me habló la señora. No, por fin, ¿no te acuerdas que estábamos en el Sam's, tú y yo, que te acompañé? Y le hice una tarjeta. Pero me está buscando por un asunto mercantil. Velo tú, dice, porque yo veo laboral. Velo tú, dice, y platicamos, me dice. Dije, bueno, entonces le vuelvo a rezar la alerta. Le digo, señora, sí, ¿qué hago? Me urge verlo. Digo, sí, el lunes, no, ahorita. Por eso me acuerdo que era viernes. Es que ahorita. Es ahorita. Sí, porque aparte una persona muy especial, con mucho dinero también, por cierto, y con pues una empresaria. Y lo veo, le digo, pues ¿qué mi despacho está acá en La Paz? No, pues yo vivo en La Paz también. Lo veo ahorita en mi casa, en tal. Pues yo joven y con ganas de que agarro como el carro. Claro, que el carro nuevo que se tenía que pagar, ¿no? Conoce a las personas y no a los personajes. 50 historias que inspiran. La mejor información de las ligas infantiles en TV Junior All Stars. Inicia tu día con actitud en Al Día con Sofía. El dulce sabor del chisme, Ladies Candy Shop. El programa hecho por amantes de los gatos para amantes de los gatos, Ciudad Bigote. Bueno, el Sofi era usado, pero lo saqué. Sí, pero se tenía que pagar. Bueno, salgo, Sofi, y me voy a su casa. Sí, efectivamente, la señora joven, pero de una familia de mucho abolengo y dinero en Tlaxcala, y nunca se me olvida porque sus niños eran pequeños, ahora ya son unos jóvenes, casi adultos. Entonces, llego y pues, la señora, normalmente el empresario es muy exigente, hay empresarios muy exigentes, claro. Es que me están llevando un asunto, un despacho muy fuerte en Puebla, que inclusive fue mi maestro en la libre, ¿no? Y necesito que me den un informe porque siento que no está bien llevado. ¿Y cuánto necesita de gasto? Le digo, no, permítame. O sea, yo como espantado, digo, no estaba acostumbrado a tratar a empresarios. Mi nivel de clientes era gente de lo que siempre he tratado y hasta la fecha. Pero no como ahora, pues hay que trato de todo. Claro. ¿No? Al final del camino, el lunes, coincide que de esas amistades que tengo, en ese juzgado tenía yo a un amigo. Me permite checar el expediente, inclusive le das un informe perfecto de cómo está y me contrata. Y en ese entonces, Sofía, te puedo decir que yo le podía decir a la señora, era capaz de decirle, no se le ofrece que le lave los trastes, de tan bien que me pagaba, de tan bien que me trató en su momento, o sea, de darme la confianza. Y ese asunto, que era un asunto muy importante, era contra una línea de camiones poblana que van para Atlisco. Ese te detona a mí. Ese detona, bueno, por lo que estoy escuchando en la historia. Ese es el que con el que conozco a la persona, me gano su confianza con mi trabajo y me empieza a agarrar como un abogado, un tipo de cabecera, pero con mi despacho. Claro. Oiga, licenciado, me habla, es que mi mamá tiene un problema. Y ahí me voy, ellos, yo puedo decir, son de Huamantla, Tlaxcala. Inclusive ahí por ellos conozco a Carlos Rivera, el cantante. Y conozco al papá de Carlos Rivera, en paz descanse. Oye, ¿no? ¿les has llevado casos?
Don Gil, el papá de Carlos, y lo digo, siempre me apreciaba y me decía, dicen mis clientes, Don Gil trabajaba para los señores que te digo, toda la familia. Y nunca se me olvida que me decía, Don Gil, dicen mis clientes que sacaron la lotería con usted, abogado. Okay. Y la mamá de Carlos, en alguna ocasión en una reunión, me dijo, es que eso es un gran abogado. Eso, Sofi, te digo, cuando Carlos acaba de salir de la academia, un poquito más para allá. Entonces, por eso te comento que como que también conozco a estas personas y esta clienta, que inclusive fue mi madrina de boda después. Mira, con Gaby. Sí, con Gaby. Fue mi madrina de arras. Ella es la que me dice, oiga, mi mamá tiene un problema. Oiga, mi hermano tiene un problema. Y entonces ahí se empieza. Dicen que la mejor recomendación es la de boca en boca. Ella me empieza, y llegó un momento que le trabajaba yo a toda la familia. Imagínate, eran 8 o 9 hermanos. Y todos empresarios. Llevaba los asuntos de la familia, más lo que tenía en Puebla, más todo, y empiezo a crecer. Inclusive uno de los hermanos tuvo una candidatura a presidente municipal, la gana en las elecciones, yo lo defiendo, fui el abogado de la defensa del voto, me meto a estudiar derecho electoral, y mira qué importante es la vida, ¿no? Le defiendo, allá había una sala electoral, lo que acá es un tribunal electoral estatal, y ahí le revierten la elección, y entonces le quitan la elección, y yo se la regreso en lo que era el tribunal, el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, que ahora es Tribunal Electoral Federal. O sea, antes era el TRIFE. Yo le promuevo un juicio de... Es que se me va el término. Pero bueno, ahí él me contrata, soy el abogado de defensa del voto, le entrego su constancia de mayoría, todo eso lo viví, ¿no? Claro. Primero el domingo cerrando casillas, le digo ganamos. Al miércoles fue el conteo, le entrego su constancia de mayoría. De ahí le impugnan la elección. Que había una sala electoral en Tlaxcala, le revierte la elección. ¿Cómo? Y entonces yo acudo al Tribunal Federal Electoral, el TRIFE. Claro. Y ahí promuevo un juicio de revisión constitucional, que es como un amparo en materia común. Y me acuerdo que bueno, pues al final él iba por el Partido Acción Nacional, entonces pues busca apoyo ahí, yo sin ser partidista simplemente hago mi recurso, no dormí 2 días, y me lo revisa Roberto Gil, que era senador, era presidente del PAN en ese entonces, era el jurídico del PAN. ¿Y le devuelven la constancia? Yo agarro, Roberto Gil agarra y me revisa la cuestión nomás de forma, porque él había sido abogado de Felipe Calderón cuando ganó la presidencia, entonces... A este cliente que lo llevan ahí, me dice, hay que acompañarlo. Yo hago el recurso, lo hago yo, 2 días sin dormir, mi juicio de revisión constitucional. Y llego y me lo revisan de forma. Wow. Regreso, lo acabo de modificar, ahí los plazos electorales son de momento a momento. Claro. Y de ahí me voy a Tlaxcala a presentar mi recurso y después ahí se va al Tribunal Federal Electoral. Y fue una de las cosas más bonitas que he vivido con mí como postulante, porque las audiencias son públicas, son en vivo. Y el último juicio que revisaron los magistrados electorales, no había salas regionales, era una sala nada más, la federal. Y ya dicen, juicio de revisión constitucional promovido por Porfirio Ramírez Mendoza en representación de esta coalición, sí, claro. Y ya se declara fundado. Por lo tanto, se declara válida la elección y se le regresa su elección. ¿Otra palomita a tu carrera? No, Sofía. Y así podríamos hablar de cuántas cosas he vivido, o sea, así todo. Como postulante, todo. El tema en Estados Unidos, amigo, me imagino que lleva una historia, sí, ¿no? Pues, entonces, bueno, el tema es que empiezo eso y otro, y de repente un cliente viene y me dice, oye, tengo un asunto contra Pemex, le gano a Pemex cuando es un monstruo de paraestatal en su momento. Todo eso me empezó a levantar, y obviamente en prestigio, en recurso, porque pues me llega honorarios que son importantes. Claro, y empiezas a crecer. Y rápidamente, como a los 10 años por ahí, abro esta oficina. Y eso me potencializa más, ¿no? Porque de tener algo... bueno, para empezar, empecé con algo muy pequeño, y de repente renté otro cubículo, y de repente ya tenía todo el piso de la casa que me rentaban. Todo el piso. También que ya estaba y me iba. Ya aquí ya casi vas abarcando la mitad de la cuadra. No, me cambié para acá. No, y rápidamente el proyecto de Estados Unidos, que es bien importante. Bueno, me consolido. Sigo estudiando. Nunca dejé de estudiar. Nunca dejé. Normalmente los posgrados estudian viernes y sábados. Entonces, yo creo que desde que salí de la carrera, tengo 20 años estudiando. Nunca has dejado de estudiar porque siempre... Hasta apenas. Si te llega un caso diferente, ¿no? Dices, sí. Oye, me llegó mercantil. No, después me llegó un tema electoral. Pero me refiero a los posgrados. O sea, las maestrías de los doctorados,
tú tienes que ir a la escuela, valga la expresión, universidad, viernes y sábado. Entonces yo, desde que salí de la universidad, nunca dejé de ir a la escuela, en pocas palabras. ¿Tus días de descanso son para estudiar? Eran para estudiar y entre semana mucho trabajo, como hasta la fecha, la agenda es complicada, pero bueno. Estados Unidos, o sea, el tema de migración, de migrantes. En un programa que se llama Enlace México, que la directora y dueña es Isabela Sosoaga, ella me invitaba a participar en su programa. Antes no había tantas redes, hace 10, 11 años. Claro. Entonces su programa de ella, Enlace México, se veía en todo Estados Unidos a través del sistema por cable. Ella no me acuerdo cómo me contacta, que me dice, como muchos me han invitado, muchos medios, dice, ven a hablar de un tema jurídico que dejó el migrante en México. Así. Ven y háblame de un tema jurídico que el migrante dejó en México y se fue sin resolver. Desde ahí viene la idea de la oficina de Estados Unidos. Y entonces yo iba y platicaba, a ver, tú migrante que te fuiste si no te divorciaste. Y les decía, puedes hacer esto, o sea, les explicaba. Ahí, después de eso, tiene 10, 11 años, sigo creciendo, digo, abro esta oficina, hago mi fundación, que no tengo subsidio de nadie, gracias a Dios. ¿Cómo se llama esta fundación? La Fundación Justicia para el que menos tiene AC. Justicia para el que menos tiene AC. Yo soy el presidente, no tenemos subsidio de nadie porque todos mis compañeros hacemos las asesorías, son gratuitos. Yo lo único que puse es del inmueble, que es un inmueble también decoroso. Cuando yo inauguré, que inclusive mi padrino fue Juan Carlos Valerio también, yo le dije a mi secretaria, cuando cruce la puerta, toda la persona que llegue acá, la vas a atender como el mejor empresario de Puebla. Porque la gente que va a la fundación, pues son gente que no tiene para pagar un abogado particular, son gente de escasos recursos y gente que va con su problema, ¿no? De por sí, llegan acá con problemas en una fundación, hay que recibirlos muy bien. Que no sea una clásica fundación o que muchas oficinas de gobierno donde vas a pedir ayuda y por eso mismo te tratan un poco mal, ¿no? Entonces la inauguro, hablo Tlaxcala, inauguramos JB y en ese inter, antes de la pandemia, llega esa idea. Uno de mis compañeros me dice, oye, Porfirio, pues tú has crecido tanto, demás, ¿por qué no se abre un despacho en Nueva York, no? Pero mi compañero, un poquito fuera de órbita, y ahí vamos, a ver, mira, no podemos litigar en Nueva York, tenemos que volver a estudiar allá, o sea, no. Y es donde yo le aterrizo la idea. No, lo que podemos hacer es llevar una firma del doctor Porfirio Ramírez Mendoza a Nueva York para los migrantes que dejaron problemas en México. Y ahí nace la idea. Así nace. ¿Ah, sí? Así, mira, ¿cuántos problemas dejaron? Divorcios, testamentos, escrituras. Hijos, todo. Nombre, se fueron y la mayoría no puede regresar, ¿eh? Casas, propiedades. Ese es el esquema de trabajo. Okay. Rápidamente, te explico, empiezo a cabildear el tema con gente que conoce a los migrantes, que conoce, pues sí. Y que querían resolver temas que aquí habían dejado. Sí, pero yo empiezo a platicarlo con Isabela Sosoaga, con Juan Carlos Valerio, entonces todos me dicen, oye, qué buen proyecto. Sí, porque hay Casa Puebla, hay Casa esto, pero no hay un despacho fuerte que haya llegado así, como que el tuyo. atienda. En ese inter quiero hacerlo y viene la pandemia. Y ya no lo puedo hacer. Me doy cuenta que Puebla como abogado se me está estancando y fue la verdad. 2 años estuve... y digo, ¿qué hago? Entonces viro el barco y abro México. Con todo lo que estaba la pandemia. O sea, la pandemia fue en 2020. Yo abrí en septiembre, octubre de 2020. Yo ahí te conozco. En ese trayecto hacemos la primera entrevista. Ahí abro México y México ahí está. Y me abre las puertas de... O sea, ¿hay oficina Nueva York? Los Ángeles. Esa no sabía yo. La acabamos Los de abrir Ángeles. en septiembre. Octubre. Está Tlaxcala, te estoy escuchando, amigo. México y Puebla. Y Puebla, ¿no? Puebla, que es, bueno, pues aquí. Sí, que tenemos. Pero bueno, ya después con otra historia, pero bueno, es como determino, digo, pues vamos a abrir Nueva York con un despacho serio. Gracias a Dios hay un gran prestigio, que eso es lo que vale. Eso es incuantificable lo que traigo, que es ese prestigio, ese buen servicio de 20 tantos años. Y es como llegó a Nueva York. Pero antes yo cabildeo. Pero en ese inter, digo, me llega la pandemia y digo, voy a abrir y abro México. Y México, desde luego, me da otro tipo de asuntos, me da otro nivel como abogado, soy honesto. Puebla es muy bueno, pero México es la capital de México, del país. Claro, es la capital. Y ahí empiezo a conocer otro tipo de empresarios, en el buen sentido, empiezo a relacionarme con otros medios periodísticos, conozco a periodistas, he tenido el gusto que me ha entrevistado José Luis Arévalo, Carlos Flores de Mola, Marta de Baile, López Dóriga. Apenas estuviste
muy en el ojo del huracán. Pues por lo mismo, de repente empiezo también me empiezan a llegar asuntos del mundo artístico, ahorita un asunto contra Ana Bárbara, el asunto contra los señores Pinal, ¿no? El asunto del nieto, Guzmán ¿no? Pinal, Bueno, el nieto de Pinal, si es nieto o no. Entonces ya se empieza a hacer una situación pues ya trascendente, y ya pues, hablar de Estados Unidos es otro tema, ¿sabes? Siempre has estado ligado, y hoy me doy cuenta, escuchando tu historia, Porfirio, que al ser esa persona que dice, oye, ¿y si mi anuncio en el periódico funcionó? Entonces, te ha mantenido tu historia ligada a medios de comunicación, al medio artístico, a empresarios, ¿no? Ha pasado muchísima gente por estas oficinas y por las oficinas que tienes en Nueva York, en Los Ángeles, en Tlaxcala, en México y aquí en Puebla. Gracias por compartir parte muy breve de tu historia, porque nos podríamos ir, amigo, diciendo si has perdido algunos, ¿no? Si has ganado otros, pero al final te escucho siempre hablar con tanto amor de tu familia, de tu esposa Gaby, de tu hijo, y eso vale mucho la pena. Así que gracias por compartir esta historia con nosotros. No, gracias a ustedes y a tu amable auditorio. Yo les invito a conocer un poco de mi historia, que la he compartido con mucho gusto, con mucho orgullo, con mucha transparencia, y siempre, como lo refiero, Sofi, buscando trascender en esta vida, que mi hijo siempre se sienta orgulloso de cómo se llama. Y lo más importante, ¿no? Soy un hombre de fe, un hombre de convicciones, soy devoto de San Miguel Arcángel, como verás acá en todas las filas que tenemos. Hay San Miguel Arcángel, y bien agradecido con Dios, agradecido por su tiempo, Sofía, con tu equipo de trabajo, y nuevamente los invito a conocer un poco de mi historia. Lo que has pedido se te ha dado en esta vida. Hasta ahorita, yo creo que Dios me ha dado más de lo que pensé, la vida me ha dado más de lo que soñé, pero también soy un convencido de que, como siempre te refería, digo a mi niño, ¿no? La gente cobra bien, por ley de vida le tiene que ir. Así es. Desde que entras hay un ambiente armonioso, quiero decirte, en tus instalaciones, que a veces no pasa con otras personas. Cuando iba subiendo las escaleras, vi un recinto de fe, un pequeño espacio que tienes de fe porque al final de cuentas a veces la justicia va con los ojos cerrados, Porfirio, de verdad. Sí, claro. ¿No? En nuestro país a veces clamar justicia no es fácil. Es complicado, hay mucha injusticia. Y te quiero cerrar con dos frases. Yo estoy convencido que en la medida que evitemos la injusticia legal, vamos a evitar la injusticia social. Y la última, que reza así: la lealtad es la primera virtud del hombre y la garantía de honradez. Esa está en todas mis oficinas, pero en mi corazón. Muchas gracias. Historias que inspiran. En esta lista no puede faltar la historia de Porfirio. Gracias.